Hola, soy el profesor Wally. En el video de hoy vamos a realizar una suma de vectores por el método analítico. Vamos a sumar estos 4 vectores, pero para ello primero debemos pasar de forma polar a rectangular. ¿Cómo se hace a forma rectangular? Descomponiéndolo en sus componentes en X y Y. Vamos a graficar nuestro vector. Bueno, vamos a hacer como un bosquejo. Colocamos aquí no sé, será un poco más pequeño, no sé, y nuestro vector queda en el primer cuadrante, en el norte del este. Nos queda con un ángulo de 50 grados. Ese vector A va a tener una componente en X que vamos a llamar AX y va a tener una componente en Y que vamos a llamar AY. ¿Cómo calculamos AX? AX va a ser igual a A por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale A? A es el módulo del vector y vale 20,0. 20,0 metros por el coseno del ángulo, que son 50 grados. Y eso nos da 20 coseno de 50 a 3 cifras significativas, quedaría 12,9 metros. Ahora bien, nosotros tenemos que colocar el signo. La componente en X apunta al este. En el plano cartesiano tenemos positivo a la derecha, positivo arriba, negativo y negativo. Como apunta a la derecha es positivo, así que la componente en X es positiva. Ahora vamos con la componente en Y. AY es igual a por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el módulo del vector? 20,0 metros. Por seno del ángulo, que sería la dirección, que son 50 grados. ¿Eso cuánto nos da? Vamos a la calculadora, cambiamos el coseno por seno. Eso nos da 15,32. A 3 cifras significativas quedaría 15,3 metros. Si no les da igual, puede ser que su calculadora no esté en grados. Para que esté en grados tiene que tener una D arriba, que es D. Las calculadoras generalmente, ellas tienen 3 unidades de grados, de ángulos. Sexagesimal, que es los grados de sexagesimal, que es una D de degree. La R de radian y la G de gradianes. En este caso nosotros queremos que esté con la D de degree, que es grado. Ya tenemos la componente en X y Y del vector A. Esto sería de forma rectangular. Igual, el signo del Y como apunta hacia arriba es positivo. Vamos con el vector B. Nuevamente hacemos un pequeño bosquejo, colocamos aquí no sé, y en este caso queda al norte del oeste nuestro vector. Su componente en Y apunta hacia arriba, vamos a usar los mismos colores, sería Y y AX. Muy bien, AX va a ser igual a, bueno, en este caso ya no sería el vector A, sería el vector B, BX BY y BX. Ahí que aquí sería BX, le colocamos nuestra flecha de que son vectores. Ok, BX sería B por el coseno del ángulo. B vale 40,0 metros por el coseno de 35 grados. Esto nos da una calculadora. 40 coseno de 35 nos da 32,8 a 3 cifras significativas. Ahora tenemos que definir el signo. ¿Cómo definimos el signo? Como apunta al oeste y el oeste en el plano cartesiano, recordemos que a la izquierda es negativo, entonces este vector es negativo. Esta componente en X es negativo. Hay quienes se lo aprenden de memoria y se lo aprenden así, que el norte y el este son positivos y el sur y el oeste son negativos. Entonces como BX apunta al oeste es negativo. Ahora bien, yo lo que hago es que de acuerdo de los signos del plano cartesiano, que es positivo, negativo, negativo y positivo. BX apunta hacia los negativos, es negativo. Esta sería la componente en X. Vamos a la componente en Y. Se haría B por el seno del ángulo. El módulo del vector es 40 metros por el seno del ángulo, que tiene una dirección de 35 grados. Vamos a la calculadora, simplemente cambiamos coseno por seno. Y eso nos da 22,9. Y tenemos que definir el signo. Como apunta hacia el norte es positivo, esto queda positivo. 22,9 metros. Ahora vamos al siguiente, sería C. Hacemos un pequeño bosquejito, colocamos aquí no sé, te queda al sur del este queda acá abajo, tiene su respectivo ángulo, va a tener una componente en Y que vamos a llamar CY y una componente en X que vamos a llamar CX. CX va a ser igual a C por el coseno del ángulo. C tiene como módulo 60,0 metros por coseno del ángulo, que es 40 grados. Eso nos va a dar la componente en X, 60 coseno de 40. Eso nos da 45, bueno, a 3 cifras significativas, él se redondea al 9 y el 9 queda en 10 y el 10 va a sumar 1 al 5 y queda 46,0. Ahora bien, la componente en X aquí apunta hacia el este. Los signos recordemos que son positivo, positivo, negativo, negativo. El este es positivo, este vector apunta hacia los positivos, así que es positivo, metros. Muy bien, ese sería C. Ahora vamos con CY. CY es igual a C por el seno del ángulo. C es el módulo y son 60,0 metros por seno del ángulo, que es 40 grados. Vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 38,8
6 a 3 cifras significativas. Ahora bien, nosotros tenemos acá que va al sur. El sur es hacia abajo y es negativo. Entonces colocamos aquí nuestro signo manualmente, negativo. Vamos con el último vector, el D. Hacemos nuestro pequeño diagramita de cuerpo libre y diagramita de cuerpo libre. Ya estoy en 11, no, plano cartesiano. Muy bien, este vector va hacia el oeste. Ponemos aquí en chiquito, no sé, el vector va hacia el oeste, para acá. Aquí hay dos formas de hacer. Una es ver que ese vector no tiene componente en Y, porque está totalmente en el eje X. Así que saber que C en X es C, como va a la izquierda, negativo. Y CY va a ser 0 porque no tiene componente en Y. Ahora bien, si lo quieren hacer con procedimiento, recordemos que en el plano cartesiano los ángulos de cuadrante son 0, 90, 180 y 270. Un vector que va hacia la izquierda, su ángulo es 180. Un vector que va hacia arriba, o sea, hacia el norte, su ángulo es 90. Un vector que va hacia abajo, o sea, hacia el sur, el ángulo es 270. Y un ángulo que va a la derecha, o sea, hacia el este, su ángulo es 0 grados. Como en este caso el problema va al oeste, el ángulo sería 180 grados. Así que nosotros podemos hacerlo paso a paso, si se quiere, y colocar, vamos a ponerlo por aquí, que dx igual a d por el coseno del ángulo. D son 80, aquí me faltó el coma 0, 80,0 metros por coseno de 180 grados, y eso da menos 80,0 metros. Y eso lo pueden corroborar en la calculadora. Sería 80 por coseno de 180, eso da menos 80. Y vamos a calcular de Y yo sé que es 0, pero por si quieren el procedimiento, porque yo sé que es 0, porque el vector ese que está ahí es totalmente horizontal. D por el seno de 180. ¿Por qué 180? Porque apunta hacia el 180 en el plano cartesiano. Recordemos que aquí es 0, 90, 180, 270. De seno de 180 grados, y eso va a ser 0 metros. Vamos a verificarlo de todas formas. Bueno, aquí me faltó colocar D, que son 80 metros, por seno del ángulo, que son 180 grados. Sería 80 seno de 180. Eso va a ser. Ahora, ¿se puede colocar directo? Pienso que sí, que no debe haber problema. Ustedes al ojo se dan cuenta que no tiene una componente en Y y ponen 0. Pero si quieren colocar el procedimiento ahí. Muy bien, ya hemos descompuesto los vectores en sus componentes en X y sus componentes en Y. Ahora vamos a sacar la resultante. Para sacar la resultante, esta R, necesitamos saber la resultante en X. ¿Cómo se saca la resultante en X? La resultante en X, vamos a escribirlo por acá, es todos los vectores en X. O sea, AX más BX más CX más DX. ¿Cuánto vale AX? AX vale 12,9 metros. BX vale menos 32,8 metros. El siguiente que sería es CX. CX vale 46 metros. Más 46,0 metros. Más DX, que es menos 80. Menos 80,0 metros. Y ya podemos sacar la resultante en X. Escribimos en la calculadora. 12,9 menos 32,8 más 46 menos 80. Eso nos da un total de menos 53,9 metros. Este sería la resultante en X. Ahora vamos a sacar la resultante en Y. La resultante en Y sería AY más BY más CY más DY. ¿Cuánto vale AY? AY vale 15,3 metros. ¿Cuánto vale BY? Vale 22,9 metros. ¿Cuánto vale CY? Vale menos 38,6 metros. ¿De dónde salió ese menos? Ese menos salió porque el vector apuntaba hacia abajo, el CY, entonces va a ser negativo. Él menciona que es al sur del este, ese sur es negativo, más 0. Y eso nos va a dar la resultante en Y. Vamos a la calculadora, sería 15,3 más 22,9 menos 38,6 más 0. Eso nos da un valor de menos 0,4. Menos 0,4 metros. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es calcular las partes del vector. Este vector resultante, nosotros ahí lo tenemos en forma rectangular. Y vamos a pasar esa respuesta de forma rectangular a forma polar. Lo contrario que hicimos acá. Acá estaba de forma polar, pasamos a rectangular. Ahora vamos a pasar de rectangular, que está la respuesta en forma rectangular, a polar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a colocar aquí el módulo resultante
sería r igual a la raíz. ¿Cómo se saca? Con el teorema de Pitágoras. De rx al cuadrado más ry al cuadrado, que es r resultante. ¿Se puede usar otra letra? Sí, pero me gusta r, el resultante. ¿Cuánto vale rx? Esto se puede hacer abajo o al lado. Yo lo voy a hacer al lado porque tengo más espacio a la derecha. Ok, la resultante de x es menos 53,9 metros y la resultante de y es menos 0,4 metros. Vamos a ver cuánto es eso. No es necesario poner los negativos. ¿Por qué? Porque todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Así que si yo pongo los negativos o no, eso no afecta a la respuesta. Y si quieren pueden retroceder el video y van a ver que da lo mismo. Eso nos da un total de 53,9 metros. Este es el módulo del vector, ¿ok? Ese es el módulo del vector resultante. Podemos ponerlo así. Módulo del vector resultante. Ahora vamos a sacar la dirección del vector resultante. Vamos a copiar esto. Módulo del vector resultante y dirección del vector resultante. ¿Cómo se saca la dirección? La dirección es tangente a la menos 1 de la resultante en y entre la resultante en x. ¿Se puede seguir abajo? Sí, pero yo lo voy a hacer al lado. ¿Cuánto vale la resultante en y? La resultante en y vale menos 0,4. Muchos libros colocan aquí en física valor absoluto. Yo lo voy a colocar en valor absoluto, que sería simplemente 0,4 metros sobre rx, que rx tiene un valor de 53. Como está en valor absoluto, lo coloco positivo, 53 metros. Y eso lo vamos a colocar en la calculadora. Sería 0,4 shift tan 0,4 sobre 53,9. Eso nos da un ángulo súper pequeño, 0,4 grados. Ese es el valor del ángulo que nos dio, 0,4 grados. Ok, ahora tenemos que graficar ese vector para saber el sentido, porque recordemos que son 4 partes de un vector. Origen, que es el origen del plano cartesiano. Módulo, dirección y sentido. Nos falta el sentido. ¿Cómo sacamos el sentido? Con la resultante. En este caso, nosotros nos vamos a ayudar de los signos de la resultante. Recordemos que el plano cartesiano es positivo, negativo. Positivo, negativo. Nosotros vemos que la x es negativa, o sea que va a estar para este lado. Y la y también es negativa, o sea que va a estar en este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro vector va a estar aquí, con un ángulo muy pequeñito de 0,4 grados. Ese ángulo puede ser un valor entre 1 y 90. Puede ser 1, 2, 3, 4, 40, 50 grados, 60 grados. Pero en este caso nos dio un ángulo súper pequeñito de 0,4 grados, no importa. Y ahora aquí colocamos, no sé, y nos damos cuenta que el vector quedó en el sur del oeste, porque es donde la x es negativa y la y es negativa. ¿Cómo quedaría el vector resultante? El vector resultante va a ser el módulo, que es 53,9 metros, a la dirección, que es 0,4 grados, al sur del oeste. Se suele colocar primero la parte en y, ya sea norte o sur, luego la parte en x, ya sea este u oeste. Y ya tenemos la respuesta del vector. Ya con eso hemos terminado el problema. Hay problemas con que dan diferentes ángulos y puede dar diferentes sentidos y puede dar diferentes módulos. Y este sería un ejemplo sencillo con una suma de 4 vectores. Muchas gracias por ver el video. Si quieres tomar una captura completa con todo el procedimiento, es ahora el momento. Dale like al video, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.